Hola comunidad, damos inicio a la temporada 9 de Ser Nutritivo Podcast. Y antes de hacerlo, te quiero agradecer por estar escuchando este episodio y por acompañarnos durante estas 8 temporadas y estar hoy comenzando a escuchar la temporada 9. Y en agradecimiento de estar escuchando este episodio de apertura, te comparto algunos temas que estaremos tomando a lo largo de esta temporada. Suplementación de creatina, café, demencia, la suplementación en síndrome de ovario poliquístico, la importancia de disminuir el consumo de azúcar añadida y cómo hacerlo, el uso terapéutico de probióticos, artritis reumatoide, entre muchos otros temas más. Se oye bien, ¿verdad? Y el tema de hoy no es la excepción, ya que para comenzar esta temporada abrimos con sarcopenia. Tal vez digas, ¿qué es esto? Te cuento. Es una condición en donde hay una pérdida importante de masa muscular. Y si bien es cierto que ocurre principalmente en adultos mayores, la importancia de prevenirlo es desde los 30, 40 y 50 años. Así que por eso es un tema que nos aportará a todos. Y como ya es costumbre, hagamos un análisis de las preguntas que responderemos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast, en donde hablamos sobre el manejo de la sarcopenia en el adulto mayor, factores dietéticos que pueden contribuir a la sarcopenia y analizaremos algunos suplementos que pueden ser de utilidad en la sarcopenia. Esto y más lo aprenderemos junto a la doctora Priscila Flores en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. El músculo es un tejido de gran valor para el cuerpo. Mucho más allá de lo estético, conservar una buena masa muscular es útil para mantener la salud del cuerpo no solo en la edad adulta mayor, sino toda la vida. Pues la pérdida de este puede afectar la motricidad y la fuerza y por ende la calidad de vida de la persona y hasta poder llegar a tener una pérdida progresiva y significativa de esta masa muscular, lo cual se le conoce como sarcopenia. Y aunque es común que esto se diagnostique después de los 50 años y muchísimo más común después de los 80, la realidad es que la prevención debe de generarse desde los 30 y 40 años. Por eso me pareció importante que tomáramos este tema para que nuestra comunidad que oscila entre estos años pueda empezar a trabajarlo desde ahorita y no cuando llegue el tema del diagnóstico. Y para hacerlo, qué mejor que una especialista, una doctora que trata estos temas y me gusta porque lo va a ver desde el lado justo también de la prevención, porque es la doctora Priscila Flores. Ella es médico en deporte y rehabilitación y me da mucho gusto poder compartir este episodio contigo, Pris. Bienvenida. Muchas gracias, Gris. Contenta de compartirlo y pues listísima porque yo creo que hay mucho que podemos hablar sobre esto desde el lado del deporte, pero también desde el lado de la nutrición, porque creo que al final es de donde se debe de hacer el abordaje tanto preventivo como el abordaje ya cuando existe este diagnóstico, porque definitivamente habrá algunos que a lo mejor digan, oye, a lo mejor mi mamá lo tiene o mi papá lo tiene o mi abuelito, y mucho de esto el tema es que no siempre es diagnosticado. Llegar a un diagnóstico de sarcopenia es realmente poco frecuente, sobre todo en México, porque aún hoy en estos tiempos no se ha como llegado a un acuerdo de cómo hacer el diagnóstico. Entonces, si tú empiezas a identificar que esto puede estarle ocurriendo a algún familiar cercano tuyo, por favor, háblalo con un especialista. Pris, pues me gustaría pedirte primero que te conozcan un poquito, si a lo mejor no te siguen aún en tus cuentas o no te conocían, que nos hables un poquito de ti. ¿Qué te llevó a ti a dedicarte al tema de la medicina del deporte y la rehabilitación? Porque bueno, yo recuerdo haber llegado contigo cuando estabas más metida en temas de yoga. Hoy ya veo que más amplio el tema del deporte. ¿Qué te llevó a ti a esto? Sí, pues bueno, yo soy médico especialista en medicina del deporte y rehabilitación. Juntas, la especialidad de medicina del deporte y rehabilitación solamente se da aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenemos solo medicina del deporte, que se da en otras partes de la República, como en la Ciudad de México o en Yucatán. Y tenemos medicina física y rehabilitación, que es la que se estudia en el IMSS, y pues tienen un approach o un acercamiento un poco diferente. Entonces, yo la realidad es que llegué a la especialidad porque yo estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuando estaba en el servicio social fue que descubrí el yoga. Entonces, por primera vez en mi vida realicé un ejercicio de manera constante
y descubrí pues los beneficios del movimiento. Entonces yo me acordaba que cuando había rotado, siendo médico cirujano y partero, normal, estudiante, cuando había rotado por medicina del deporte y rehabilitación, me sentí muy cómoda, me gustó la manera en la que revisaban a los pacientes, me gustó muchísimo el acercamiento que tenían al ejercicio, sobre todo la parte de prescripción de ejercicio, que pues yo en la carrera la verdad es que nunca me lo habían mencionado, era nada más una recomendación, como las Ujú. recomendaciones que hace la OMS. Entonces, pues tomé la oportunidad y así fue como la elegí. Sí, y hay una gran diferencia entre el prescribir y recomendar, ¿no? Que yo creo que es lo que la Exacto. mayoría de los que nos dedicamos a temas de la salud, ahí nos quedamos en recomendar, pero hay una diferencia muy importante porque no es lo mismo que tú le digas a todos, 30 minutos de actividad física o váyase a caminar. Bueno, es que hay que personalizarlo y ahí es donde entra la medicina del deporte, como es tu caso. ¿Y por qué te sensibilizaste cuando yo te dije, oye, hablamos de sarcopenia? ¿Por qué dijiste sí? O sea, ¿por qué crees tú que es un tema importante a que la gente conozca y se empiece a hablar más desde el lado también preventivo? Pues ya tengo varios años dedicándome al dolor, a las enfermedades crónicas, a todas las poblaciones que son como vulnerables o que siento yo y la población en general que no tienen como un lugar, ¿no? Estamos hablando de embarazadas, estamos hablando de tercera edad, estamos hablando de enfermedades raras, enfermedades crónicas como las enfermedades reumatológicas. Entonces ya tengo unos años que, como tú dijiste, hice el cambio de dedicarme solo a hablar de los beneficios del yoga, también a incluir a este tipo de poblaciones. Y es precisamente algo que yo he estado viendo ahora que me dedico más a estas poblaciones, que es el tema de la sarcopenia, ¿no? Ujú. Entonces, el tema en general de prescripción de ejercicio, de enseñarle a las personas la diferencia entre recomendación y prescripción, de quitar todos estos mitos de qué debe ser el ejercicio, de educar a los pacientes de qué es lo que necesitamos en nuestra vida respecto al ejercicio para estar completos. Muy similar al plato del buen comer. Es algo Ujú. similar, pero en vez de un plato, pues es como unos puntos clave que tenemos que tocar dentro del ejercicio que hacemos en nuestra vida para ser considerados sanos o para que nuestro cuerpo esté como en óptimas condiciones. Y ayúdame a explicar qué es sarcopenia. O sea, si a lo mejor todavía algunos se quedan como, bueno, y es perder músculos, si yo me hago una bioimpedancia y de repente veo que bajé, entonces ya es sarcopenia, ¿cómo podríamos definirla para que sea mucho más claro? Ok. Sarcopenia en su raíz etimológica significa pérdida de carne, o sea, sí va directo por ahí, pero no es algo tan literal. Hace mucho, en los ochentas, que fue cuando se empezó a hablar de la sarcopenia, sí era así de, bueno, sarcopenia es simplemente de, la pérdida de masa muscular y ya. Y ahora sabemos, a partir del 2016, que fue cuando se agrega el diagnóstico de sarcopenia como una enfermedad, simplemente sola. Ya no forma parte de, bueno, sí, es una secuela de tal enfermedad, no, ya es un diagnóstico individual. Se toma también en cuenta la función muscular. Entonces, no solo hablamos de pérdida de masa muscular y no es así como de, bueno, en un mes perdí unos gramos, claro que no. Estamos hablando de la pérdida de masa muscular y de fuerza muscular que conlleva también la pérdida de función. Y la función lleva ahí el cómo te desempeñas tú en tus actividades de la vida diaria, si puedes subir y bajar escaleras, si se te dificulta levantarte desde el piso, si se te dificulta levantarte de la silla, etcétera. Ahí también va incluido como los parámetros que nosotros medimos en la masa muscular, como lo es potencia, fuerza, no solo la masa. Ujú. Entonces, ahora la definición incluye todo esto. Claro, la pérdida a niveles anormales, porque pues sabemos que por ejemplo, en la bioimpedancia te hacen según raza, género, y edad, te hacen un mapeo y te dicen, ¿sabes qué? Según esta curva, tú te encuentras muy por debajo o normal, etcétera. Entonces, claro que también está esa parte, pero también está la parte de la función. O sea, no nada más es la cantidad,
sino el qué estás haciendo, qué puedes lograr con esa masa muscular, ¿no? Ahorita decías levantarte a lo mejor de la silla, levantarte desde el piso, ¿no? El subir escaleras, moverte, las actividades diarias. O sea, si ya estás teniendo afectaciones para hacer tus actividades diarias, es un foquito de alerta bastante encendido, creo yo. Y hay Exacto. ciertos factores, yo pensaría ahorita en la edad, ¿no? Como el factor principal, pero hay algunos otros que se nos pueden estar escapando que puedan conducir con mayor facilidad a tener sarcopenia. Sí, igual. Antes era, bueno, la sarcopenia es normal en los viejitos y ahora sabemos que no es normal y que no solo se presenta en la tercera edad. Tenemos tres aspectos principales, bueno, cuatro si tomamos la parte médica. Tenemos la parte nutritiva, que es el alimentarte con dietas bajas en proteínas o que tengas deficiencias de algunos micronutrientes o que tengas déficit calórico, ¿no? Las dietas restrictivas, un déficit calórico que te impida hacer o formar masa muscular, ¿no? O mantenerla. Esa es la parte de nutrición que suele ser de las más importantes en las poblaciones vulnerables. Después tenemos la parte de las enfermedades. Claro que sí, hay algunas enfermedades que se asocian a la sarcopenia o que favorecen la pérdida de masa muscular o de función. Tenemos las enfermedades metabólicas, que ese sería como el tercer rubro, las enfermedades renales, las enfermedades hepáticas, principalmente endocrinas. Y del lado de las enfermedades como asociadas o que predisponen a la sarcopenia, tenemos las enfermedades articulares u óseas. Ahí tenemos la osteopenia, la osteoporosis, la osteoartrosis, que es también conocido como el desgaste del cartílago. Entonces ahí las tenemos. Y ya en el cuarto rubro tenemos las iatrogénicas, es decir, sin querer te causé sarcopenia. Y esto es casi siempre por el uso de otro tipo de medicamentos, principalmente los esteroides. Ok, porque hay una relación importante con las hormonas, entonces, ¿no? También algo que ocurre y que a lo mejor por eso lo relacionábamos mucho con el tema del adulto mayor, es que cuando hay esta baja de testosterona o en la mujer cambios en el estrógeno, también hay un cambio en el metabolismo muscular. Sí, claro. Y entonces normalizamos que el adulto mayor tenga una pérdida de masa muscular y que el adulto mayor y la mujer que está ya después de la menopausia o viviendo la menopausia tenga una mayor acumulación de tejido graso y una pérdida de masa muscular. Y hay que entender desde dónde o hasta dónde es algo relativamente dentro de la etapa normal de la mujer y del hombre y cuándo es también por la falta de actividad física, que yo creo que es uno de los factores centrales, ¿no? Sí, se me olvidó decirte que era como la primera, ¿no? O sea, tenemos la parte del sedentarismo o la vida sedentaria, el estado, el estilo de vida sedentario, y ese es un factor desde la juventud, ¿no? O sea, si nuestros trabajos son más como tipo Godín, en donde no estamos en movimiento, no estamos cargando cosas, desde ahí se empieza a ver ese impacto, hasta que literalmente no hagas ejercicio, ¿no? Realmente, o sea, no nada más la actividad física, que es cómo me comporto yo en mi día a día sin tomar en cuenta el ejercicio. Aquí va si soy una persona que está activa en mi casa, está cuidando niños o está haciendo cosas de limpieza, o lo que te decía del trabajo, estás en el trabajo y es un trabajo bastante movido, tienes que estar subiendo y bajando escaleras, hasta la parte del ejercicio. Entonces, claro que sí, también es Que lo creo más que importante y ya después. se acentúa de manera impresionante en edades, aún este sector que llamamos como sector productivo en la pandemia, ¿no? Y tantas personas que se quedaron y nos quedamos trabajando en una modalidad virtual que realmente disminuyó el tema de la movilidad de una manera impresionante, porque si antes para irle a decir algo a tu compañero o a la secretaria te movías, ahora lo haces mucho menos. Y realmente esto pues puede estarnos conduciendo a que las personas que a lo mejor ahorita tengan 30, 35, 40 años, pues no vivan ese diagnóstico de sarcopenia a los 70, sino a los 50 o mucho más jóvenes. Exacto. Sí, y creo que también hay factores sociales que muchas veces no hablamos, porque vemos las condiciones de enfermedad como eso, como algo que nada más se gesta dentro de la enfermedad, ¿no? Pero pues somos seres sociales. Y yo pensaba en algunos de ellos y de repente pienso en cómo están muy limitados los espacios también para el movimiento seguro, sobre todo en el adulto mayor. La temporada pasada hablábamos sobre la resistencia a la insulina y la actividad física. Y nuestro invitado mencionaba que hay muy pocos adultos mayores que van al gimnasio. Y recuerdo haberle hecho mención de que, bueno, es que yo recuerdo ir a un gimnasio y ser poco
como compatibles también con el gusto del adulto mayor, ¿no? El tipo de música, el volumen de la música, el ambiente, pero hay muchos otros factores sociales que de repente no vemos. Si ampliamos un poquito ese ojo, ¿qué factores crees tú que están contribuyendo al diagnóstico también de sarcopenia? Bueno, lo primero es la dificultad de hacerle entender al adulto mayor que tiene que hacer ejercicio. O sea, eso es lo primero, porque me estás hablando de adultos que saben que tienen que hacer ejercicio y eligen hacerlo. Ujú. Pero la realidad es que la mayor parte de los adultos mayores no saben que tienen que hacer ejercicio, incluso piensan que al revés, que como tienen más riesgo de caer o viven solos, por ejemplo, entonces no deben de moverse, no deben de hacer ejercicio. Entonces, lo primero es eso, nuestra falta de educación, que el ejercicio de fuerza, porque esa es la otra, les gusta mucho salir a caminar y piensan que solo saliendo a caminar obtienen todos los beneficios del ejercicio y pues no es así. Entonces, lo primero es eso. Y ya después sí se ha visto que las personas que están socialmente aisladas, que comen solos, em, o que están, por ejemplo, en asilos en donde se concentra una gran cantidad de pacientes para muy pocos cuidadores, sí tienen mayor riesgo de presentar sarcopenia. Ujú. Entonces, pues está esa parte, la parte social del acercarte al ejercicio, la parte social de los cuidadores, porque lo dijiste, somos seres sociales, necesitamos compartir y ver que los demás hacen algo similar a nosotros para nosotros seguir motivados, y también para sentirnos protegidos y cuidados, sobre todo en la parte de las caídas. Eso es lo primero. Y claro que sí, ya, si tenemos nosotros a nuestros adultos mayores que dicen, bueno, ¿sabes qué? Sí, voy a hacer fuerza, te voy a hacer caso. Pues nos topamos con el obstáculo de que la prescripción de fuerza normalmente piensan que la debe hacer o que la hacen solamente los coaches de gimnasio. Y ahí sí, estoy 100% de acuerdo contigo, que no están capacitados para prescribir ejercicio y mucho menos a poblaciones como la tercera edad, ¿no? Entonces, sí tenemos ese desagrado, ese impacto en donde, pues yo quiero hacer ejercicio, pero todo lo que veo aquí no es compatible a mí, ¿no? Desde los tipos de aparatos, el tipo de persona que va, los tipos de ejercicio, por supuesto, porque recordamos que conforme vamos avanzando en la edad, en la vida, nuestro cuerpo va cargando con las decisiones, tanto conscientes como las cosas genéticas que llevamos arrastrando. Entonces nuestro cuerpo va cambiando. Y no es lo mismo nuestro cuerpo a los 20 que a los 30, que a los 50, que a los 70. Entonces también la actividad física estándar para personas menores de 30 años, obviamente no es compatible tampoco con un cuerpo que ha vivido 40, 50 o más años. Entonces, ese también es un factor que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hablarlo con nuestros pacientes. La adaptación de los espacios, por supuesto, también está la opción de hacerlo en casa. Entonces, ahí también entra la otra parte de qué voy a comprar para yo hacerlo en casa o con quién me voy a apoyar, porque existe este temor de hacer las cosas solos y más en la tercera edad que vemos el riesgo extra de caídas, ¿no? Que pues debajo de los 50 años básicamente es nulo y arriba de los 50 años es cuando más se empieza a ir acentuando, ya para arriba de los 70 es casi que el 90 por ciento de los pacientes tiene ese miedo de caerse. Entonces eso también nos evita que los pacientes estén muy entusiasmados de moverse porque pues dicen, oye, es que me voy a caer, me voy a fracturar y básicamente va a ser que el costo-beneficio va a ser más grave el costo que el beneficio, ¿no? La realidad es que es un ciclo, ¿no? Entre menos me muevo, más sarcopenia tengo, más riesgo de caerme tengo. Entonces también esa parte de la individualización, de la prescripción específica, eso también se debe de hablar con los pacientes. Y que, bueno, es uno de los riesgos, bien lo decías ahorita, ¿no? O sea, definitivamente el riesgo de la sarcopenia es la pérdida de la calidad de vida, pero es por eso, por el miedo a hacer actividades comunes que puedan generarle caídas, que se lastime, que pierda la independencia. Sabemos que una persona, un adulto mayor, cuando se cae, hay altas probabilidades de muerte después de eso, o sea, realmente es muy dura la estadística y sobre todo la pérdida de la independencia. Pero yo creo que si la sociedad en sí
no nos sensibilizamos al acompañamiento del adulto mayor. Tú hablabas hace rato de convertirte en un espacio seguro para aquellos que no tienen ese espacio y yo creo que necesitamos saber cada vez más espacios seguros para ellos, porque un adulto mayor que está solo, que no es escuchado, que no es acompañado, que no es atendido y que simplemente pues, se va dejando ahí, no quiere comer. Disminuye mucho el consumo de su alimento energético y de la calidad de su alimento porque ya no se vuelve algo también sociable y comer también tiene ese rol social y lo deja de hacer porque pues lo hago solo, porque ya no sabe igual, porque cocinar para mí nada más, pues para qué, ¿no? Sumado a todos los cambios también que hay en su función gástrica que muchas veces también la repercuten. Pero lo importante de, oye, pues ve y visita a tu abuelito, no importa que esté en un asilo, ve y sensibilízate, acompáñalo, ayúdalo a que se mueva. Y creo que también en los que nos dedicamos al tema de la salud, muchas veces cuando hay dolor, la recomendación común es no te muevas, ¿no? No puedes hacer ejercicio. Ya todo el mundo mandan a nadar cuando tiene un tema de dolor. Y habrá personas que no tengan acceso o posibilidades económicas para poder entrar a una alberca. Y ahí es donde creo que debe de haber una prescripción muchísimo más amplia y adecuada del ejercicio, que no nada más se vuelva en o nadas o no haces nada, ¿no? Porque hay mucho efecto negativo en esto. Lo más nuevo de Body Santé ya está aquí. Ya puedes adquirir el primer curso Cuidando de mí con diabetes, una guía básica que toda persona que vive con diabetes o que tiene un ser cercano que habita con ella se beneficiará de conocer y de recibir. En él hemos reunido y generado información y estrategias que te permitirán conocerte, cuidarte y atenderte desde la integridad de tu ser. Ingresa a www.bodysante.com/cursos y conoce más de lo que tenemos preparado para ti. Si durante cada episodio aprendes mucho, ahora imagínate lo que podrás aprender en un curso especialmente diseñado para ti. También está la parte de los gustos, que eso es algo que no tomamos en cuenta o que las recomendaciones de la OMS no toman en cuenta, ¿no? Es como, vamos a hacer esto o vete a nadar y para empezar, ahí empieza la prescripción. ¿Qué es nadar para ti? Porque a lo mejor no sé nadar y yo voy a ir a tomar técnica de nado. Me van a enseñar los 4 tipos de nados o aprender a flotar o a caer y salir de la alberca. Y eso ya incluye, o sea, ya es nadar, ya voy a recibir los beneficios y la realidad es que no. Entonces, todo eso tenemos que revisar con los pacientes. ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Si de plano el temor a moverse es muy, muy alto, que sí tuve un paciente así hace poco que era de, es que no me quiero mover, tengo muchísimo miedo, entonces nada me gusta, ni caminar, que es como el ejercicio que la mayor parte de las personas tolera. Nada, bicicleta, pues olvídalo, porque sería sentarme en un asiento, me puedo deslizar y caer también. Nadar, pues igual lo que acabas de decir, hace frío, no tengo un acceso a alberca, ¿quién me va a llevar? ¿Quién me va a traer? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es empezar a indagar, bueno, ¿qué te gusta hacer en la vida cotidiana? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta ver series? ¿Te gusta ver novelas? ¿Te gusta responder crucigramas? Y empezar de esa manera a meter algo de ejercicio mientras la persona realiza su actividad favorita del día, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, claro. Para que le resulte más sencillo y aparte sea Sí, como un detonador, ¿no? Ah, también tengo que hacer esto mientras veo la novela o mientras veo la exacto. serie, sí. Y bueno, creo que una de del manejo o de las partes básicas del manejo de la sarcopenia es el ejercicio y por eso lo hemos mencionado ahorita varias veces. Pero hablabas tú hace rato de que pues la gente piensa que caminar es suficiente o hacer un ejercicio aeróbico. ¿Qué beneficios hay del ejercicio aeróbico o del ejercicio de resistencia o de los diferentes tipos de ejercicio en la sarcopenia o qué debería de estar haciendo alguien que ya está considerándose que está teniendo una pérdida de masa muscular? Ok. Lo primero es la terminología. Resistencia en español es condición aeróbica. En inglés, resistance sí es fuerza. Aquí en México, en español, resistencia es aeróbico y fuerza es fuerza. En inglés, endurance es condición aeróbica. Entonces ahí sí tenemos como un desajuste de terminología y siempre que leemos artículos es como que, tengo que recordar que resistencia es fuerza en inglés, etc. Entonces, eso es lo primero. Y desde el 2018 se sabe que el tratamiento pilar de la sarcopenia es el ejercicio de fuerza.
Entonces, no hay una pastilla mágica, no hay un suplemento mágico, un complemento, una proteína mágica. Realmente, o sea, sí es un tratamiento integral que incluye suplementación y un buen de consultas con muchos especialistas, pero como tal, la primer parte debe ser el ejercicio de fuerza. Sí se recomienda, como les hablábamos al inicio, del plato del buen comer, entre comillas, que en el caso del ejercicio, pues son como los pilares del ejercicio. Es claro que se recomienda la actividad aeróbica. Este, dentro de los tipos de capacidades que nuestro cuerpo puede desarrollar al hacer ejercicio, tenemos la capacidad aeróbica, que es la más conocida, es la más común, porque por allá de los 80 se puso en boga, ¿no? Deja de fumar, corre, sal a correr, o los maratones y todo eso. Entonces, la condición aeróbica es la que más se ha estudiado, sobre todo en salud cardiovascular, aunque ahora ya sabemos que tiene muchísimos otros beneficios. Está esa. Después tenemos la fuerza, que es relativamente nueva, este hit, ¿no? O sea, realmente tenemos muy poquito que estamos viendo fuerza, entrena fuerza, 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 fuerza. Ujú. Entonces, afortunadamente ya también hay demasiados artículos que nos hablan de todos los beneficios que podemos tener. Tenemos la parte de la flexibilidad, que esa pues es como el patito feo, ¿no? Es lo que los pacientes normalmente no quieren trabajar, ellos quieren salir a caminar o quieren hacer pesas y luego no quieren estirar. La realidad es que debe formar parte de tu vida porque sin flexibilidad pues no hay movimiento. Y después tenemos los otros patitos feos que son todavía los que más olvidamos. Ahí tenemos la coordinación, la potencia, el equilibrio, la propiocepción, que es este conocimiento de dónde está mi cuerpo en el espacio. Entonces, en todas las guías nos vamos a encontrar que el ejercicio debe ser completo. Y sobre todo si es una persona de tercera edad. No nada más le voy a tratar la fuerza o no nada más lo voy a poner a caminar. Yo necesito que tenga condición aeróbica para poder hacer pesas. Necesito que haga pesas para poder hacer músculo y hueso. Necesito que tenga flex precisamente para que no pierda movimiento. Sabemos que con la edad y las enfermedades articulares vamos perdiendo rango de movimiento y pues la flexibilidad nos mantiene libre de lesiones y con rango de movimiento correcto. Y por supuesto, para evitar caídas, necesitamos trabajar en coordinación, equilibrio, propiocepción, etcétera. Entonces, sí, definitivamente en todos los artículos tienes que hacer de todo. Y eso es bastante abrumador. O sea, Ujú. si tú eres una persona que tiene décadas sin hacer ejercicio, que de repente yo te diga, tienes que hacer esto y esto y esto, es como, o sea, pues mejor me quedo así. Suena bien, suena muy abrumador, ¿no? Todo lo que tengo que hacer. Entonces, vamos a empezar con lo más importante, fuerza. En el caso de la sarcopenia, fuerza. Después vamos metiendo la actividad aeróbica y las guías nos dicen que tenemos que empezar primero a cumplir con los días antes de cumplir con el tiempo, para que se nos haga sencillo. Entonces, lo más sencillo para empezar en fuerza es 2 días a la semana. Lo más sencillito. Entonces, eso suena cuando yo lo hablo con los pacientes, les digo, bueno, son 7 días a la semana. ¿Crees que me pudieras regalar 2 para hacer fuerza? Estoy hablando de a lo mejor unos 15, 20 minutos. Y si lo ves así, es como, pues no es nada. Ujú. Claro que puedo, ¿no? Y ya poco a poco podemos ir agregando el resto de actividades, subiendo los tiempos, las intensidades, etcétera. Entonces, sí, el ejercicio, la fuerza es lo más importante. En cuanto al ejercicio aeróbico, como en la salud muscular, o sea, sí nos da cambios, pero no aumento de la masa como tal. O sea, sí nos da cambios en cuanto a la condición muscular, de tolerancia, en la recuperación. Hay un aumento de capilares sanguíneos a músculo, pues eso favorece que los nutrientes lleguen más rápido, un aumento de las mitocondrias intracelulares, que eso también nos ayuda cuando hagamos fuerza también o cuando queramos trabajar condición, pues también tenemos ahí como que la fuente de energía dentro del músculo, ¿no? Pero como tal, no nos aumenta la masa muscular. Ok, o sea, no sería nada más sal y camina o métete una clase de aeróbics, o sea, sí hay que hacer algo que tenga que ver con meter más fuerza. Ahora, muchas de las personas, sobre todo el adulto mayor, tiene temas de movilidad reducida, o sea, ya sea porque tenga un tema de cadera, tenga un tema de rodilla, el famoso manguito rotador, ¿no? Que también luego les afecta. Es un reto, creo yo, el poder prescribir ejercicio en estas condiciones. ¿Qué haces? ¿Cómo le haces? Porque, bueno, creo que es la mayoría de las personas las que traen algún dolor
Y también entra este reto, ¿no? El manejo del dolor. Primero manejas el dolor, luego empiezas a generar movimiento o qué va primero. Sí, normalmente me gusta hacer la cita presencial. O sea, si se puede, siempre les digo, tráeme a la persona o ven tú solita a la consulta para yo poderte revisar. Sobre todo si hay una enfermedad de base, ¿no? Y estoy hablando también de jóvenes, no solo de tercera edad. Ujú. No, pues tengo artritis, tengo lupus, tengo síndrome de Ehlers-Danlos, que es una de las enfermedades raras que afecta a las articulaciones, o ya tengo desgaste, ¿no? Articular. Entonces revisamos rango de movimiento, simetría, porque esa es otra, pasamos la vida sedentarios usando más nuestro lado dominante que el otro y después nos damos cuenta de que estamos bien asimétricos. Y Ujú. eso también nos impide hacer cierto tipo de ejercicios, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces ya con eso vamos ideando. Bueno, yo tengo los músculos más importantes que son los que debemos de trabajar, que son los de la marcha y el miembro superior, los más cercanos, ¿no? Al tronco, que sería hombro y brazo principalmente, y espalda alta. Entonces, tenemos pues obviamente ejercicios específicos con eh, materiales específicos, ¿verdad? Porque también pensamos en fuerza y pues Pensamos pensamos en en las... barras. Ajá, Sí, exacto. En irte a barras. comprar tus barras o tus Sí, pesotas, ¿no? sí, y la realidad es que, pues, o sea, tengo personas de 70 años que empiezan con una mancuernita o con una pelotita de 400 gramos y les queda súper bien, ¿no? Para en ese momento, porque también recordemos que el ejercicio es progresivo. Con los 400 gramos de ahorita no te los vas a quedar dentro de 1 o 2 meses. Entonces, sí, eso es la otra. Revisar qué podemos hacer para que tú te sientas cómoda haciendo tu ejercicio. Por ejemplo, personas de tercera edad, si podemos mantenerlos sentados la mayor parte del tiempo, o sea, que no haya muchos cambios de posición, es mejor para disminuirles el temor de caer o disminuirles las respuestas vasovagales, que son estas respuestas donde hay una redistribución de sangre, sobre todo si están tomando medicamentos para la presión arterial o si también son diabéticos y están tomando medicamentos para salud cardiovascular como de manera preventiva. Tenemos que a veces al moverlos, o sea, de sentado a parado, se marean, se les baja la presión, se marean y pues corremos el riesgo de que se nos caigan. Entonces también es esa parte, ¿no? De revisar los antecedentes de nuestro paciente. Respecto a los materiales, pues hay muchísimos, cada vez hay más, entonces eso también tenemos que estar bien agradecidos. No nada más hay mancuernas, también hay pelotitas con peso, también hay polainas que me encantan porque son unas pulseras con peso que se ponen en tobillo o en muñeca y pues eso hace que el paciente no tenga que cargar algo en las manos, ¿no? Sobre todo si estamos hablando que tiene dolor a Ujú. la prensión o dolor en los dedos y en la mano. Tenemos ligas también, ligas cerradas, ligas abiertas, entonces hay muchísimo de dónde elegir. Después de nosotros hacer un plan, lo pasamos al paciente con ya sea nosotros mismos o trabajamos en conjunto con los fisioterapeutas que específicamente sepan o estén entrenados para supervisar y guiar a los pacientes vulnerables en fuerza, ¿verdad? Porque eso también es un entrenamiento aparte. Y ahí vemos, a lo mejor yo en la consulta el paciente se siente bien emocionado y me dice, sí, sí puedo hacer esto. Y después cuando pasa con el fisio es como, no puedo ni agarrar la liga, me duele la muñeca, no me había dado cuenta. Entonces ahí es cuando, bueno, vamos cambiando, ¿ok? Este ejercicio no, lo cambiamos. Entonces aquí lo importante y es algo que siempre hay que recalcarle a los pacientes es que el ejercicio se adapta a ti, tú no al ejercicio, ¿verdad? O sea, entonces sí hay un ejercicio de fuerza para ti, hay un ejercicio que no te va a maltratar, hay un ejercicio que te va a gustar, hay un ejercicio que puedes hacer súper, súper cómodo, descansando, pero que sí va a tener como objetivo aumentar la masa muscular. Sí, me encanta porque pones como esta lucecita, creo yo, para muchas personas que a lo mejor durante mucho tiempo han estado sin hacerlo porque aparte pues está el miedo. Y el miedo muchas veces sí infundado por el dolor que tienen y muchas veces también por los mismos médicos que es como, si no es este ejercicio, mejor no lo hagas porque te vas a lastimar. Hay maneras, hay formas de hacerlo. Y pues es esto también, ¿no? Paulatino. Creo que también esta concepción que tenemos del ejercicio de que si no lo haces, si no duele y si no es intenso y si no sirve, creo que también es muy negativa y muy poco favorecedora en estos casos, porque no, al contrario, debe de, sí, a lo mejor sientes algo de incomodidad, pero no debe de haber, no aumentar el dolor, ¿no? Creo yo que también ese es el miedo muchas veces. Exacto. En el caso de cuando tenemos dolor, sí hay que
por ejemplo, vamos a suponer que tiene afectado miembro superior, pues nos podemos empezar a enfocar en miembro inferior y tronco sin meter el miembro superior. Y al mismo tiempo hay que trabajar el dolor. Si ya se tiene el diagnóstico, ya tenemos un gran camino avanzado, ya nada más sería de hablar, ahí es cuando empiezan las consultas o esta comunicación que yo tengo con los reumatólogos, los endocrinólogos, los traumatólogos, para hacer una atención integral, ¿no? Entonces es, oye, estoy viendo a tu paciente, me estoy dando cuenta que tiene esto y esto y esto. Ah, ok, ¿sabes qué? El paciente tiene sin venir conmigo 6 meses, entonces está activo de la artritis. Déjame, le doy el medicamento y así nos hemos topado con muchos casos en donde nos hemos dado cuenta precisamente que le falta seguimiento con su reumatólogo o que le falta que le modifiquen la dosis de los medicamentos, precisamente porque llegan conmigo pues por alguna otra cosa, ¿no? Entonces, una vez que controlamos, que sabemos el diagnóstico y que controlamos con analgésicos o medicamentos específicos el dolor como tal, si persiste, podemos trabajar la parte conservadora, que es la terapia física, ¿verdad? Los medios físicos. Si con todo y esto el paciente sigue con dolor, podemos buscar opciones, o sea, analizar qué es lo que le da dolor al paciente, porque casi siempre es un dolor al movimiento. Entonces, ¿qué movimientos específicamente son los que te están dando dolor? Por ejemplo, lo que mencionabas del manguito rotador. Pues el manguito rotador ya trabajado, o sea, ya con terapia física y con dolor, y que diga con este medicamento, sabemos que da dolor en ciertos movimientos. Entonces, ya sea que saltemos, así como que hagamos una especie de hack, ¿no? Así de trampilla, de irnos alrededor de eso para cumplir con nuestra meta. Entonces, sí, aquí no se fuerza nada. O sea, nosotros nos adaptamos al paciente para que logremos hacerlo. Y sí, tenemos muchísimas trampillas para poder ayudar al paciente. Tal vez no lo sabes, pero detrás de Ser Nutritivo Podcast hay más de 11 años de trabajo en consulta nutricional en Body Santé. Y es gracias a ello que hemos recolectado experiencia, información y recursos que nos permiten hasta el día de hoy hacer Ser Nutritivo Podcast. Durante estos años hemos acompañado a más de 2,000 pacientes a conocer y atender y entender su cuerpo a partir de la alimentación. Si bien esto comenzó en Guadalajara, Jalisco, México, hoy gracias a las consultas virtuales atendemos pacientes en diferentes países del mundo, de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, de habla hispana. ¿Quieres ser uno de ellos? Visita www.bodysante.com y programa tu consulta de nutrición. Nos encantará que seas parte de Body Santé, el lugar donde trabajamos fielmente en nutrir tu ser. Ahora que nos conocemos más, regresamos al episodio. Que es lo que mencionabas hace rato, ¿no? Que el ejercicio se debe de adaptar al paciente, ¿no? Y es ahí, esto te duele, bueno, pues vamos a este plan B donde no quitas el objetivo, simplemente cambias lo que estás haciendo para poder cumplir el objetivo. Y dentro de este equipo multidisciplinario, creo que pocas veces se ve el tema también nutricional. Lamentablemente porque la sociedad nos tiene todavía a los nutriólogos muy pensados en el tema solamente del peso, composición corporal, y no toman en cuenta que es algo importante en el manejo de muchas condiciones y de muchas enfermedades. ¿Cuál es el caso de la sarcopenia? Porque ahí hablábamos hace ratito de cómo tiene que ver con cuestiones de que la gente come menos, ¿no? El adulto mayor tiene la tendencia a reducir su consumo energético por múltiples razones, ¿no? Dentro de ello, la soledad, el que a lo mejor ya no les atractiva la comida, tal vez tiene gastritis y entonces también empieza a generar un miedo al alimento, pero hay muchas deficiencias nutricionales que acentúan más el proceso o el problema de la sarcopenia. Y yo empezaría por uno como que ahorita está muy en tendencia, la gente afortunadamente, tanto la ciencia como los que nos dedicamos a hacer un poquito más de difusión, empezamos a dar más voz, que es la vitamina D. La vitamina D es importante para el tema óseo, pero también es importante para modular procesos inflamatorios y tiene que ver con la sarcopenia. ¿Por qué sería importante en este caso el decir, a ver, sí, observar, medir los niveles de vitamina D y suplementarlo podría ser útil en el tratamiento? Bueno, primero porque suena así como que nada, no me va a pasar. La mayor parte de los pacientes en México, trabajadores, que no nos da el sol, tenemos deficiencia de vitamina D. Entonces, lo primero es revisar, ¿la tengo? ¿Sí o no? Y cuando te dan tu resultado, te estadifican, ¿no? Súper, súper mal, por favor, suplementate corriendo, o no tan mal, regular, súper bien. Entonces, según la estadificación, que les digo, la mayoría está en deficiencia, que sería la deficiencia leve o de ahí ya es moderada y luego grave.
Em, entonces, además de los beneficios de suplementar la vitamina D por la parte inflamatoria, también en procesos autoinmunes o alérgicos, también es demasiado importante, sabemos que el consumo de vitamina D combinado con el ejercicio nos ayuda a la síntesis proteica. Y la síntesis proteica es lo que finalmente nos ayuda a tener mejor masa muscular. Entonces, eso sí es algo que tenemos que platicar con el paciente. Una vez que tenemos el registro que nos dice sí, si tiene deficiencia, si te corrobora que tiene deficiencia de vitamina D, tenemos que hablar que si lo combinamos con, por ejemplo, el calcio, bueno, la vitamina D más el calcio nos va a ayudar a tener mejor salud ósea, siempre y cuando también le ayudemos con ejercicio de fuerza. Ujú. Y mayor masa muscular, siempre y cuando lo agarremos con ejercicio de fuerza. Entonces, con los pacientes, después de platicarles los beneficios del ejercicio, cómo va a ser el ejercicio, básicamente como quitar un poco de los mitos, pues sí, es súper importante mencionarles que hay no nada más la vitamina D, hay otros suplementos y también, sobre todo, el seguimiento nutricional. Eso también es demasiado importante. Eh, Les tenemos que explicar que uno sin el otro no va a dar los resultados óptimos. Entonces, aquí la clave es, yo con el menor esfuerzo posible quiero lograr los mayores beneficios posibles. Y ese menor esfuerzo posible es los 2 días de ejercicio a la semana que me dijiste que sí me podías regalar, más el consumo correcto de calorías, de proteínas, de micronutrientes, ya lleva la vitamina D. Ujú. Entonces esto es como el camino corto para que tú logres tu beneficio y el camino corto incluye que te suplementes y te alimentes bien. Ujú. Y ahí ya no suena tan fácil, ¿no? Porque ya es cubrir el requerimiento calórico, las proteínas y bla, 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 y ya son varios esfuerzos, muchas veces así. Y también ahí entra lo mismo que van a hacer con el especialista en el deporte, también hacerlo con el especialista en nutrición, en donde a ver si empezamos desde aquí, tenemos efecto en todo esto, ¿no? Porque a lo mejor el paciente no tiene la posibilidad económica de suplementarse. Y si bien, si ya trae un tema de deficiencia importante de vitamina D, sí sería muy, muy relevante hacerlo, pues empezar a consumir alimentos que tengan presencia de vitamina D. Tal vez el paciente ha dejado los lácteos porque pues se puso en tendencia que los lácteos le generan a todas las personas intolerancia, inflamación, gases, o no reconoce qué alimentos le inflaman, o hay miedo a consumir el lácteo. Bueno, pues buscar otras alternativas de fuentes de calcio, de fuentes de vitamina D, exponerse al sol ciertos momentos del día, la exposición que también les va a ayudar en esta parte del contacto con la naturaleza, con anímicamente a sentirse mejor y que también los va a llevar a moverse un poco más porque al salir ya va a generarles sentirse un poco mejor. Y el consumo de a lo mejor reducirlo también a más fuentes de vegetales. Habrá quienes digan que tiene que ver los vegetales aquí, pero los antioxidantes son muy importantes en el manejo de la sarcopenia. Lo son porque definitivamente hay un proceso oxidativo aumentado y fuentes como los betacarotenos son relevantes y los encontramos en los alimentos naturales. A lo mejor no necesitas comprarte un suplemento ahí. Si hay posibilidades, hay suplementos con muy buena evidencia, muy fuerte evidencia, como es el tema de la creatina, que ahorita me vas a ayudar a platicar un poquito más. Y de decir que, bueno, viene un episodio donde vamos a hablar del uso terapéutico de la creatina en diferentes enfermedades, pero bueno, es uno de los suplementos que también tiene evidencia importante en condiciones como la sarcopenia, pero también en el alimento puro como tal encontramos. No todo es suplementación, aunque sí podemos favorecernos de la suplementación. ¿Qué piensas tú de la suplementación de la creatina en estos casos y de la suplementación también de algunas proteínas? Platica. Pues a mí me encanta la creatina. Siento que es una sustancia bastante noble. Hasta la fecha, todos los estudios han arrojado que es bastante segura en la mayor parte de las enfermedades renales, en la mayor parte de las enfermedades hepáticas, autoinmunes, etcétera. Y cada vez se ha ido estudiando más su papel en otro tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedades neuromusculares, enfermedades nerviosas, incluso psiquiátricas, depresión, ansiedad. Entonces, sí, es de esos suplementos que vale la pena también platicarlo con el paciente porque es un gasto inicial que no es muy sustancial, pero que va a hacer que el paciente esté suplementado por los siguientes 100 días. Entonces, es también
una sola compra y te va a durar Ujú. 100, entre 90 y 100 días, ¿no? Este, y claro que sí, los beneficios que se ven tampoco es algo mágico, porque estamos hablando de que es una suplementación, no un tratamiento como tal. Este, es que vas a tener, o sea, yo siempre les digo a los pacientes, vas a tener más energía a la hora que realices tu entrenamiento de fuerza, vas a tener mejor desempeño, vas a tardarte en llegar a la fatiga, y eso es bueno porque no trabajamos en fatiga. Y también te ayuda con la formación de masa muscular si es que estás trabajando masa muscular, ¿verdad? Si no estás trabajando, no. Entonces, pues afortunadamente la creatina es una sustancia que se puede trabajar con acumulación. Por la moda se puso que solamente cuando entrenas fuerza, algunos decían que inmediatamente antes de empezar la fuerza, otros decían que inmediatamente después. La realidad es que la podemos usar con acumulación y acumulación es diario, hagas o no hagas fuerza ese día. Claro, estamos recibiendo el resto de los beneficios, sobre todo mentales, en la parte de memoria, de estado de ánimo, etcétera. Pero si a eso a esa acumulación le agregamos que vas a trabajar mínimo 2 veces a la semana fuerza, pues vamos a tener resultados todavía más marcados. Si a eso le agregamos que ya acudieron a consulta con un profesional de nutrición, que esto es punto y aparte, yo no estoy calificada para mover macronutrientes y dietas en los pacientes. Entonces, yo trabajo con nutriólogos cuando tengo un paciente que me dice, sabes que sí, vengo porque tengo sarcopenia y quiero mejorar. Entonces, ahí sí, mi parte es, te voy a recomendar la creatina, reviso si tienes deficiencia de vitamina D y te la suplemento. Pero ya lo demás, si vas a requerir a fuerza consumo de proteína o si lo puedes lograr con tu dieta, yo esa parte ya lo derivo y sí le menciono la parte de es bien importante que lleves el control nutricio. Es que yo como súper bien y estoy bien delgadita. Ok, no vas a ir al nutriólogo porque estás delgadito, comes súper bien. Es que yo necesito saber si estás cumpliendo con tus calorías y con tus proteínas. Porque si no estás si no estás juntando el número correcto de calorías y proteínas, si estás comiendo de menos, no vas a lograr las metas musculares que yo necesito que logres. Entonces, eso también es así como una especie de impedimento, ¿no? Que de repente es como que, pero ¿por qué yo voy a ir con el nutriólogo si soy delgada? O Ujú. si como bien, o me dicen, es que casi no como. Y yo, Ujú. pues por eso, Ujú. por eso necesito que sí comas. Es que no me gusta nada. Y ahí yo sí, obviamente, yo sé que parte del proceso de envejecimiento va a incluir una disminución de la función de las papilas gustativas, ¿no? Además de la función muscular, por ejemplo, la sarcopenia también nos puede afectar la parte deglutiva. Entonces el paciente me ahogo con ciertos alimentos, ¿no? Sobre todo si son muy secos. Eso precisamente es algo que se tiene que trabajar en nutrición, ¿no? O sea, no va a ser una consulta normal, es una consulta especial para ti porque no puedes hacer esto, no te gusta esto, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte también como de hacer sentir al paciente de que, y que es verdad, de que literal nuestros ojos están en él, nuestros ojos están en él y nuestro papel es que ese paciente se sienta bien y llegue a estar en su estado óptimo. Entonces, de nuevo, nosotros nos adoptamos a él y no él a nosotros. Sí, pero la Entonces, necesidad de cambiar la concepción sobre la nutrición, ¿no? De cómo entra realmente para apoyar al paciente, de que si bien a lo mejor no lo está logrando por alguna cuestión alterna, que no es porque no quiera comer, simplemente no puede, porque ahorita mencionabas de que sí hay afectaciones también en su tubo digestivo alto, entonces hay que buscar el cómo sí. Y ahí entra no solamente la suplementación y no nada más el manejo de las porciones, que muchas veces, lamentablemente, la nutrición y muchos nutriólogos se quedan en eso, ¿no? En contar cuántos equivalentes, va mucho más allá de eso, darles alternativas que sientan que son viables de realizar. Y cuando no son viables, buscar y hacer un plan B, un plan Z si es necesario, para buscar alternativas hasta llegar a que sí y cómo sí lo pueda llegar a hacer el paciente. Esa es la función del equipo multidisciplinario apoyando a un paciente que tiene cualquier condición, pero en este entra también la sarcopenia. Pues me encantaría poderme aventar todavía muchísimos más minutos platicando contigo porque realmente platicas súper rico y creo que nos has ayudado a entender
la importancia del ejercicio en esto. Y así como tú lo mencionas de, bueno, yo canalizo con algún profesional de la nutrición, también es importante que la gente se sensibilice a que el nutriólogo, muy pocos nutriólogos, al menos que hayan hecho alguna especialización en el área, somos capaces de poder prescribir actividad física o ejercicio. Actividad física sí, ejercicio no, ¿no? O sea, porque debe de haber un conocimiento mucho más a profundidad y ahí es donde entra la medicina del deporte y la gente que ha estudiado en esa área va mucho más allá de simplemente decir cuántas repeticiones, o sea, no es como copio el entrenamiento de alguien más y te lo paso. Esto es algo que se debe de prescribir con el conocimiento del paciente. Pris, ¿algo que quieras agregar? Pues no, yo creo que dijimos todo. Como dijiste que tu población era pues entre 30 y 40 años, pues a lo mejor el diagnóstico de sarcopenia como tal no está todavía dentro de tu cuerpo dentro de tu roster de enfermedades o padecimientos, pero sí es súper importante que sepamos que antes de los 30 años, por la vida sedentaria o por nuestro trabajo godín, podemos perder cerca del 10% de la masa muscular. Si a eso le agregamos que de niño no fuiste una persona muy activa, pues entonces sí te podría poner dentro de los niveles normales bajos. O sea, normal en masa muscular, pero bajo, o sea, no a la mitad ni superior. Y eso, cuando nosotras pasemos a la menopausia o cuando los hombres pasen más allá de los 45 50 años, puede aumentar hasta un 30% y ya arriba de los 60 tenemos pérdidas de masas musculares por arriba del 40%. Entonces sí es algo que se tiene que trabajar, igual la masa ósea, sí es algo que se tiene que trabajar. Entonces, dentro de tus actividades de ejercicio, revisa si estás teniendo la cantidad correcta de fuerza, de entrenamiento de fuerza. Y yo agregaría ahí una nota también para estos que están ahí entre los 30 y 40. Cuidar estas dietas sumamente restrictivas en calorías, en donde por bajar de peso lo hacen a costa de su masa muscular. Te van a cobrar factura. Y parte importante de esa factura probablemente te la cobren después de los 50 años, no nada más con temas metabólicos, hormonales, sino también con este tipo de condiciones que puedes estar gestando desde ese momento. La restricción calórica así muy marcada puede ser algo negativo en la mayoría de los casos, siento yo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, adecuar la cantidad proteica y adecuar la cantidad calórica a la persona. Pris, pues entramos a la recta final y antes de que te me vayas, déjame contarte que en Ser Nutritivo Podcast creemos fielmente que la nutrición no es solo un tema de lo que nos llevamos a la boca, que necesitamos nutrirnos física, mental y espiritualmente para ser seres nutritivos. De ahí viene el nombre. Y nos gusta obtener ideas de nuestros invitados. Hoy en día, Pris, ¿cómo disfrutas nutrir tu mente? Me gusta mucho leer de los temas de mi interés, como la sarcopenia, piso pélvico, todo. Entonces, simplemente doy rienda suelta a mis intereses, ¿verdad? Si hay algo que no me interesa, simplemente no me esfuerzo, no me esfuerzo a seguirlo. Entonces, nutro aquello en lo que yo siento que tengo interés y que me gusta. ¿Y tu alma? Ahí sí me gusta mucho leer o meditar, tener contacto con animales y la naturaleza. ¿Y tu cuerpo? ¿Cómo disfrutas nutrirlo? Con el ejercicio. Eso sí, intento mi plato del buen comer, entre comillas, de ejercicio, intento que esté lo más balanceado posible. Y fíjate que estamos haciendo un libro de la vida para futuras generaciones. Son de frases que nos imaginamos que en algún momento se lo van a encontrar futuras generaciones. ¿Qué mensajito les quisieras dejar ahí? Piénsalo como una frase para esas futuras generaciones. ¿Qué quieres? Yo creo que lo más importante que a mí me hubiera gustado saber cuando era joven es que hay que buscar sí, independientemente de la meta que tengas, ahorita estamos hablando de salud y estamos hablando de cuerpo, así es que me voy a enfocar en eso, pero hay que buscar la menor cantidad de esfuerzo que nos permita obtener la mayor cantidad de beneficios, porque eso es algo bien difícil de aceptar. Pensamos que entre más es mejor. Entonces, si 2 días de fuerza es bueno, pues 7 ha de ser mejor y no es así. Entonces, esa parte, ¿no? De qué es lo mínimo que necesito para estar lo máximo, ¿no? Entonces, eso es algo que me hubiera gustado porque sí estamos muy dados a los excesos. Ujú. Y realmente en la vida es así, ¿no? O sea, cuando lo ves y es como la mayoría de
tus ingresos te lo da el 20% de tu esfuerzo. La mayoría de los beneficios que tengas en tal cosa es el 20%. O sea, no necesitas hacer todo, todo, todo. No todo tiene que ser perfecto. Enfócate en lo que te está dando resultados, ¿no? Y pueden ser en cosas pequeñitas. Pris, pues muchas gracias. Gracias por dedicarnos tu tiempo, por compartirnos desde tu experiencia y conocimiento con tus pacientes sobre este tema. Gracias hoy por ser ya parte de Ser Nutritivo Podcast con este tema y por acompañarme a abrir esta temporada número 9 de Ser Nutritivo Podcast, donde ya hemos contado más de 150 episodios. Muchas gracias a nuestra comunidad que está abriendo con nosotros esta nueva temporada. Pris, cuéntanos en dónde te encuentran, por favor. Me pueden encontrar en Instagram como @dra.priscila con scill.flores. En Facebook y en YouTube estoy exactamente igual. Me parece que en Facebook es sin puntos, pero es doctora Priscila Flores. Consulta presencial en Monterrey y creo que también consulta virtual para algunos pacientes, ¿verdad? Exacto. Sí, así que bueno, vamos a compartirte también dentro del boletín las redes sociales de la doctora Pris. Muchas gracias por ser parte de esto, Pris, y a ti que nos escuchas, gracias por estar aquí. Recuerda que nos encuentras con un episodio nuevo el próximo jueves. Gracias.